Lecturas de la quinta semana del tiempo ordinario, jueves 8 de febrero de 2024. Dios nos llama a serle fiel, aún en la abundancia. Jesús nos enseña a nunca perder la fe en Él. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 13. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor, como David, su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre, David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo, y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró. Enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho,
el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Las esposas de Salomón. La Biblia no se escandaliza porque Salomón haya tenido varias mujeres. En ese tiempo las esposas numerosas manifestaban la riqueza del hombre. La Biblia le reprocha sus esposas paganas. Multiplicó las esposas extranjeras y al mismo tiempo hizo alianzas con estos pueblos que no conocían a Dios, imitándolos en su materialismo. El lujo entorpece la sabiduría. Salomón ostenta su virilidad sin darse cuenta que sus mujeres lo mandan. Ellas exigen y obtienen templos para sus dioses. Salomón mantendrá el culto magnífico del templo, pero los altares que construye a los dioses de sus esposas nos dan a entender que también en su corazón había falsos dioses y valores falsos, es decir, que apreciaba y deseaba cosas que no eran las más importantes a los ojos de Dios. El pueblo pensaba que el rey bendecido por Yahvé debía rodearse de lujo y de honores. Más tarde, sin embargo, los problemas recordaron que poder, riqueza y lujo entorpecen el corazón de un jefe. Todos los pueblos hicieron la misma experiencia a lo largo de la historia. También en la Iglesia, durante siglos, los creyentes estimaron conveniente que sus obispos y papas tuvieran apariencia de nobles, y pagamos ahora las consecuencias de sus errores. No has guardado mi alianza. El verdadero pecado de Salomón fue organizar su vida y su nación sin buscar la voluntad de Dios. Vivió como los demás reyes y realizó sus propias ambiciones, y le pareció suficiente pedir a Yahvé sus bendiciones. El exagerado número de mujeres muestra el enorme poder atribuido a Salomón. Cuando un reino conquistaba a otro, se sellaba el hecho con el casamiento entre el rey vencedor y la princesa del pueblo conquistado. Las concubinas eran compradas o cambiadas por tributo. Esa situación fue releída en el post-exilio, cuando se atribuyó a las mujeres extranjeras y a sus cultos la culpa por la caída del reino. Los paganos. Ese es el momento en que las autoridades se vuelven en contra de Jesús. Tiene que alejarse y recorrer las fronteras de Galilea, donde está menos vigilado y de donde es más fácil ponerse a salvo. El presente hecho se ubica cerca de Tiro, provincia poblada por una mayoría de sirios y fenicios paganos. Acostumbramos llamar paganos a esos pueblos que no han recibido las comunicaciones de Dios. Creen en Dios a su manera, pero no por lo que Él mismo nos ha enseñado. En tiempo de Jesús, solo los judíos conocían la palabra de Dios y los demás eran paganos. A pesar de que Jesús vino para salvar a todos, su Padre había dispuesto que no saldría de las fronteras de su patria. Sin embargo, se encontró con paganos en varias oportunidades, y más de una vez se admiró al ver con qué sencillez y fe se dirigían a Él. Dios quiere salvar a todos, pero no los lleva a todos por el mismo camino. Dios salva a la humanidad en su conjunto por medio de un pueblo, la Iglesia, que es propiamente suyo, pero no todos pertenecen a este pueblo. Unos creen y conocen a Dios. Otros, sin que sea por culpa suya, no tienen la fe verdadera.
pero unos y otros conviven en este mundo y trabajan juntos para solucionar sus problemas. Juntos se esfuerzan por construir una sociedad más digna del hombre y al final se salvarán juntos. Durante los siglos anteriores a Cristo, Dios se comunicó con los puros judíos y dejó que los demás pueblos lo buscaran como a tientas. Esto convenía a su plan sabio y misericordioso. Pero, debido a esta diferencia de trato, los judíos llegaron a pensar que los demás no valían nada a los ojos de Dios. Los judíos eran los hijos y los paganos no eran más que perros. Jesús contestó a esta mujer afligida, repitiendo el refrán despectivo de los judíos. Comprendemos que lo hizo para probar hasta dónde iría su fe. En efecto, ¿sería capaz de insistir cuando parecía que hasta Dios mismo la rechazaba? Señor, Dios mío, gracias por todo, aún lo más ordinario y cotidiano. Es una oportunidad que nos das para vivir intensamente, poniendo amor en todo lo que hacemos. Permítenos, Señor, que al final del día sintamos la cercanía de tu presencia y la satisfacción de saber que en este día hemos hecho lo que a ti te agrada. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.